Muy buenas tardes, la palabra que te quiero regalar hoy se encuentra en el libro de Ezequiel capítulo 37. Vemos allí que el Señor lleva a Ezequiel a un lugar no muy particular, lo lleva a un lugar de huesos secos, a un valle de huesos secos. Y denota allí el escritor que dice que estos huesos estaban secos, pero secos en gran manera. Quiere decir que estos huesos no tenían un día, 2 días, un mes, un año, no, sino que estaban en un estado de descomposición tal que ya no eran simplemente huesos secos, sino que estaban secos en gran manera. Unos huesos que ya estaban agrietados, ya se veían allí en un estado de descomposición demasiado grande, de demasiado tiempo. Quizás cuando tú y yo estudiamos la anatomía vemos que el último órgano en descomponerse es el óseo, pero cuando vemos allí estos huesos estaban secos en gran manera. Y dice que el Señor le dice a Ezequiel: Ezequiel, ¿vivirán estos huesos? Ezequiel, así como cuando tú y yo estamos en un problema, pero un problema al cual en gran manera ya no le vemos solución. Así cuando estamos en un problema en que vemos que ya no tenemos salida, quizás una enfermedad, quizás con nuestras finanzas, quizás vemos a nuestros hijos extraviados, a nuestros esposos, sea cual sea la dificultad, la vemos seca en gran manera, como Ezequiel vio aquellos huesos, y el Señor le dice: ¿vivirán estos huesos? Ezequiel responde de una manera quizás un poco con duda y le dice: no sé, Señor, solo tú lo sabes, solo tú podrías hacerlo, dice otra versión. Pero ¿sabes qué? El Señor reta a Ezequiel y le dice: no lo sabes. Bueno, háblale a esos huesos. Háblale a esos muertos y le dirás: escuchen palabra de Jehová. El Señor hoy te dice a ti, amado oyente, háblale a lo muerto. Háblale a lo muerto, háblale a eso que tú crees que no tiene vida, a eso que tú ves que ya está descompuesto, a eso que tú ves que ya está disperso. Los fémur, los tibias, los cráneos, cada uno estaban dispersos, regados entre unos huesos y otros. Pero ¿sabes qué? El Señor no actúa como nosotros queremos, sino que le dice a Ezequiel: tú tienes la autoridad. Tú le vas a hablar a esos huesos. El Señor podría haberle hablado él mismo a los huesos. Jehová pudo haberle dicho: huesos, únanse y vivan. Y allí Ezequiel ver el poder de Dios. Pero el Señor quería denotar algo aún más mayor. El Señor quería mostrarle a Ezequiel que la autoridad de Dios estaba sobre Ezequiel. Y le dice: tú le hablarás a esos huesos. Y dice que cuando Ezequiel comienza a hablarle a esos huesos muertos, dice que hubo un temblor en aquel lugar y los huesos volvieron a su lugar. En el momento que tú digas: hoy le voy a hablar a lo muerto, hoy le voy a hablar a lo que ya está perdido, ¿sabes qué? Todo comenzará a ir a su lugar. Todo comenzará a encajar. Y dice que Ezequiel comienza a hablar y imagínate aquellos cráneos volviendo a ese lugar, cada costilla encajándose a la perfección, cada hueso, cada el fémur por allá, la tibia, el peroné, todo se montó en su determinado lugar. Y sabes, el Señor le dice: ahora Ezequiel, mira. Y Ezequiel ve que se le forman los tuétanos, se forman allí los músculos, carne comienza a cubrir los huesos, pero aún seguían muertos. Es como cuando tú y yo comenzamos a orar y a clamar y a clamar y a clamar y vemos una respuesta, pero aún no vemos que todo está como debe estar, aún no vemos la vida. Pero el Señor le dice: Ezequiel, ahora háblale al Espíritu que sople de los 4 vientos y que soplen vida. Cuando tú y yo le hablamos a los 4 vientos, si los 4 vientos soplan en un lugar, se va a formar en ese lugar un torbellino. Es necesario que hoy tú comiences a llamar el torbellino de Dios, a dar vida.